Quiero que vayamos, por favor, juntos al libro de Daniel. Hoy he titulado esta reflexión con el agua hasta el cuello. Antes que nada, debemos dar gracias a Dios, hermanos, por una oportunidad más que Él nos da de poder reunirnos como iglesia, de poder juntos poder estudiar su palabra y escuchar un mensaje que estoy seguro que nos va a edificar y que nos va a hacer crecer espiritualmente, alimentar nuestra relación con Cristo, conocer más el carácter de nuestro Dios. Y hoy quiero que meditemos un poquito acerca de esas pequeñas batallas que todos los días tenemos que pelear para poder mantenernos firmes y defender nuestra fe. Esas pequeñas batallas que todos los días libramos, que todos los días están al pie del cañón, que tenemos que pelear para poder mantenernos firmes y defender nuestra fe. Y día tras día, hermanos, estamos tomando decisiones. ¿O no es así? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. El segundo a segundo, decisiones que a veces pueden ser muy pequeñas, insignificantes, o otras decisiones que tienen tal vez un impacto mayor sobre nuestra propia vida, sobre nuestro futuro, sobre la vida de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. Y la realidad es que dentro de estas pequeñas luchas sobre tomar la decisión correcta frente a alguna circunstancia, hay alternativas que parecen muy inocentes, que pudieran parecer de bajo riesgo. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿En qué voy a gastar mi dinero? ¿Qué voy a comer? ¿Qué vamos a ir a comprar más tarde al supermercado? ¿De qué manera vamos a hacer la despensa? Parecen decisiones inofensivas, decisiones que tal vez muchas veces no parecen traernos una consecuencia grave. Pero hay decisiones que nos ponen en situaciones mucho más complicadas. Y esta expresión, esta frase que utilizamos, es que traigo el agua hasta el cuello, es para referirnos a situaciones en donde esa misma circunstancia, donde esa misma situación parece que ejerce sobre nosotros una presión tremenda, una presión que nos quita la paz, una presión que nos quita el sueño para poder dejar a un lado algo de nosotros. Pero hay decisiones aún todavía más fatales, circunstancias que nos ejercen tal presión para poder dejar a un lado nuestra fe, para poder hacer a un lado a Dios, para poder ceder ante la presión de lo que según el mundo nosotros tenemos que hacer. Porque yo estoy seguro que muchos de nosotros en el trabajo, en nuestros negocios, en nuestra escuela posiblemente, en nuestro círculo de amistades, nos encontramos con este tipo de situaciones. Y yo vamos a ver que Daniel estuvo en una circunstancia muy similar, donde él parecía tener el agua hasta el cuello. Y para tener un poquito de contexto antes de leer Daniel, necesitamos, algunos de ustedes ya saben muy bien, conocen este libro y conocen quién fue Daniel, pero si no lo sabes, Daniel fue un profeta que vivió en el tiempo del exilio de Israel. Él fue de esos jóvenes que estaban en su tierra, y entonces cuando llega el imperio de Babilonia, ellos son exiliados y son llevados cautivos hasta Babilonia. Y entonces viven ahora como servidores del imperio del rey Nabucodonosor. Pero como Daniel era un joven, era un muchacho con muchas capacidades y muchas habilidades, él estaba dotado de cierta inteligencia, de cierta sabiduría, entonces Daniel es puesto al servicio directo del rey Nabucodonosor. Y el imperio de Babilonia era una tierra extraña para los judíos. Era una tierra extranjera. No era su nación, no era su país. Estaban bajo su dominio, vivían sujetos a las normas, a las leyes, al reglamento de la sociedad, del imperio y del gobierno babilónico. Y por supuesto, en Babilonia ellos tenían múltiples dioses. En Babilonia ellos tenían una fe completamente pagana, una fe idólatra. Y en ese contexto se desarrolla la historia de Daniel. Vamos a leer capítulo 3, versículos 1 a 12. Si quieren seguir con su vista, dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura,
en la provincia de Babilonia, la cual medía 27 metros de alto y 12,5 metros de ancho. Y luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, los consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de aquella estatua que Adel había mandado erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron el acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. El bemoneo, que era así como un atalaya, como un anunciador, como alguien que pasaba dando los anuncios, anunciaba en voz alta: a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, se les ordena que al oír las bocinas y las flautas, los tamboriles, las arpas, los salterios y las zamboyas y cualquier otro instrumento musical, se arrodillen, que adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se arrodille de ella ni le adore, será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Por eso, en cuanto todos los pueblos, ni naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los sombríos y se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron: que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse de la estatua de oro y adorarla. Y que quien no se arrodille y la adore, sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, estos eran los nombres babilónicos de Daniel y sus amigos, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Esta es una situación en donde se nos presenta el dilema de escoger entre el mundo y Dios. El dilema que se presenta de escoger entre el mundo y Dios. Porque el mundo desafía nuestra fe despiadadamente. El decreto de Nabucodonosor es claro y no deja lugar a dudas. O adoras la estatua de oro, o te inclinas ante ella, o eres lanzado al horno de fuego. Y cuando nosotros leemos esta historia, y muchos nos acordamos de la escuelita cuando éramos niños, ¿verdad? Y nos contaban esta historia y nos dibujaban ahí un horno de fuego y a Daniel y a sus amigos y una estatua de oro, y nos parecía una historia fantástica e increíble. Pero cuando nosotros tomamos conciencia de la situación que está atravesando Daniel y sus amigos, pero esto no es más que la pura verdad, porque no era una cultura tan moderna como la de nosotros ayer. No era una cultura tan moderna. La orden del rey era la orden del rey. Era un edicto tajante. Si no te arrodillas frente a esta imagen, serás asesinado. Cambia entonces el contexto y la perspectiva. Está en una situación de extrema presión. No solamente una presión personal o individual de, ay, ¿qué haré? ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Era una presión social. Dice la Escritura que pueblos de toda lengua, de toda nación, se deberían arrodillar ante aquella estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Era una presión social la que ellos estaban experimentando. Eran los bichos raros, los que no se querían doblegar ante las órdenes del rey. Era un desafío despiadado. Era un desafío inflexible por completo, porque el rey no dice, bueno, quienes tengan otras convicciones, quienes tengan otra fe, pues bueno, estamos en una tierra con libertad de expresión, libertad de culto, y pues cada quien puede hacer. No, es un desafío despiadado, sin alternativa o negociación para negar a su Dios. Nabucodonosor era consciente de la fe de los judíos. Conocía que los judíos eran fieles a su Dios. Conocía que el pueblo de Israel era
celoso con sus raíces, con su fe, con su identidad como pueblo de Dios. Sin embargo, no titubea, no negocia y dice, todos se tendrán que arrodillar. Y no tenían opción. Tenían dos opciones. Cuando nosotros nos ponemos en esos zapatos, nos estremecemos y muchos nos preguntamos, ¿seré yo capaz de llegar hasta esa circunstancia en donde tengo el agua hasta el cuello y no negar mis convicciones y mi fe? Porque estamos en el dilema que todos los días enfrentamos a tomar decisiones y al llevar nuestra vida en la cotidianidad del trabajo, del desarrollo de nuestra familia, del desarrollo como personas. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede con el ejemplo que nos da esta historia de la Escritura? La firmeza de la convicción de Sadrach, Mesach y Abednego, de Daniel y sus amigos, no dudan. Y la respuesta que ellos dan ante esta orden del rey es respetuosa, pero es totalmente inflexible, sin alternativa, sin negociación. Así como Nabucodonosor no les ha dado alternativa, no les ha dado una oportunidad de negociar, ellos responden de la misma manera, despiadadamente, inflexiblemente, sin alternativa, sin la capacidad de negociar. Y ya estando delante del rey, teniendo una última oportunidad para salvar su pellejo, diríamos por ahí, de ser quemados en el horno de fuego, y no vemos a unos hombres que van con inseguridad. Va a ser el rey. No van titubeando a ver si de casualidad encontramos a Nabucodonosor de buen humor y entonces lo ponemos contento y nos perdona la vida. Hay una frase clave que ellos dicen y es la siguiente, versículos 13 al 16. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Y estos hombres al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, taporiles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado erigir. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad cerca de esto. No es necesario que te respondamos. Y suena increíble la historia, pero podemos ver este gran dilema entre lo que el mundo nos ofrece y tomar una decisión por Dios. Esas pequeñas batallas que nos piden escoger entre honrarlo a Él o ceder ante la presión del mundo. ¿Qué tanto defiendes tus valores? ¿Qué tanto defiendes tu integridad? ¿Qué tanto escoges honrar el nombre de Dios y hacer lo que es correcto por encima de la presión social, por encima de lo que el sistema dice que tienes que hacer, por encima de lo que siempre se ha hecho? ¿Cómo reaccionas ante los asuntos de corrupción en tu trabajo? ¿Cómo defiendes tus valores en medio de una familia que a lo mejor está de acuerdo con las nuevas corrientes de pensamiento? Daniel y sus amigos lo tenían bien entendido y nos modelan una convicción ejemplar de la cual nosotros deberíamos aprender. Es que mira, yo te voy a ofrecer un mejor puesto, pero ¿sabes qué? Incluye que trabajes los domingos. Incluye que te deshagas de tiempo para estar con tu familia, incluye que te deshagas y que entonces adoptes la filosofía de la empresa. Somos una filosofía que apoya la libertad de género y somos una filosofía de empresa que apoya todas estas ideologías de la agenda global. Pero, pues bueno, ¿qué situaciones nos piden comprometer nuestra fe para encajar, para prosperar o simplemente para evitar conflictos? El temor a perder tu empleo, el temor a perder a tus amigos, el temor a ser rechazado y señalado. Porque ahora, el elemento principal por el cual Daniel y sus amigos se mantuvieron firmes y con convicción ante esta circunstancia fue una fe que desafía la lógica. ¿Qué tipo de fe es la que ellos nos enseñan a nosotros? Después de que Daniel y sus amigos contestan a Nabucodonosor, yo no te tengo que dar respuesta de esto porque tú la sabes. Porque tú sabes que no nos vamos a inclinar y porque tú sabes que nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones. Y fíjense lo que dice el versículo 17 y 18.
su majestad. Va a ver que nuestro Dios a quien nosotros servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos ¿de qué? El poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado. Esta es la parte de la historia de Daniel que muchas veces no notamos. Cuán profundo y determinante es el pensamiento de estos hombres acerca de su Dios. Porque parece que ya llegaron hasta las últimas, pero no se arrodillaron cuando el rey decretó esa orden. Y no se arrodillaron cuando estuvieron delante del hombre más poderoso terrenalmente en ese momento. Su convicción seguía firme, pero ¿por qué razón? ¿Por qué razón su convicción seguía firme? Y la respuesta de ellos nos lo dice, hermanos. Ellos confían en que un Dios en el cual han creído puede librarlos del horno de fuego. La fe que Daniel y sus amigos nos modela es una fe que sabe y que ha conocido el poder de su Dios. El Dios que libró a su pueblo de los egipcios. El Dios mismo que les dio de comer en el desierto. El mismo Dios que entregó a sus enemigos en sus manos múltiples ocasiones. Un Dios que todo lo puede. Un Dios que tiene al universo entero en la palma de sus manos. Y una convicción tan firme como la de estos tres hombres nace de un profundo entendimiento de quién es mi Dios. Esta convicción, esta fe tan fiel, tan firme, tan radical, tan inflexible, viene de un entendimiento de hombres que tienen un corazón que han contemplado la grandeza de su Dios. Porque miren, no solamente está confiado en que Dios puede sacarlos de él, y aún si Dios no nos sacara de ahí nosotros no nos vamos a inclinar ante nadie más. Esto es crucial, porque aunque Dios no nos libre de la muerte, estamos seguros de que Él sigue siendo digno de nuestra fidelidad y nuestra honra, porque a veces basamos nuestra fe en resultados. Parece que el agua ya no nos llegó nomás hasta aquí, parece que ya la tenemos hasta acá. Seguimos esperando, Dios, tú me vas a librar. Tú me vas a librar y tú me vas a librar. Y sí, Dios puede hacerlo. Pero ¿qué pasa si el agua te llega hasta acá y Dios no actúa? Entonces decides ceder ante la presión y escapar por la válvula fácil que el mundo te ofrece. Niégalo. Dale la espalda. Renuncia a tus valores. Renuncia a tu identidad y entonces el agua se va a ir y podrás respirar otra vez. Porque basamos una fe en resultados, mas no en convicciones. Pero Daniel nos enseña que él no basa su fe en resultados. Es una fe que desafía a la lógica. ¿Cómo vas a creer en Dios antes que conservar tu propia vida? ¡Qué ilógico es eso! Ellos sabían que aunque las circunstancias de la muerte los tocaran, ellos no iban a negar al Dios que había conocido. Ellos nos enseñan una fe que desafía la lógica. La fidelidad de Daniel y sus amigos no estaba basada en que, bueno Dios, yo te voy a ser fiel, pero estando allá adentro tú nos tienes que sacar. Basaban su fe en quién era su Dios. Su fe estaba en la naturaleza de Dios, no en lo que Dios podía hacer por ellos en ese momento. Era una fe incondicional, era una fe inquebrantable, era una fe inamovible. Y qué gran ejemplo tenemos nosotros aquí, porque muchas veces nosotros, hermanos, tenemos una fe que es bien firme, bien dura, bien incondicional, y entonces estamos dispuestos a soportar el fuego, pero cuando no vemos que Dios acaba con eso, entonces decidimos abandonar la batalla y decidimos ceder ante la presión del mundo. Pero ¿saben? Muchas veces Dios nos va a llevar hasta las últimas circunstancias, y tenemos varios ejemplos en la Biblia. Como Daniel y sus amigos, el mundo va a seguir echando más agua, esperando que en algún momento perdamos la batalla y le demos la espalda a Dios. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es una fe que se mantiene firme solamente cuando las cosas nos salen? ¿O es una fe en la que podemos confiar en Dios incluso cuando nuestras oraciones no son respondidas? Incluso cuando clamamos y clamamos y clamamos y Dios no responde. Y Dios no nos libra de la prueba y Dios no nos ayuda. ¿Perdemos la fe? ¿Decidimos negarlo?
decidimos darle la espalda. Porque ¿saben qué, familia? Ser hombres, mujeres de convicciones firmes enfurece al mundo. Ser un buen cristiano, fiel, verdadero, con convicciones bien fundamentadas, enfurece al mundo. Y parece entonces que la historia no va a acabar bien. Porque después de que Daniel y sus amigos dan esta respuesta a Nabucodonosor, pues bueno, diríamos, bueno, y entonces Dios va a tocar el corazón de Nabucodonosor y va a decir, oh, qué buena fe han tenido, no van a entrar al horno de fuego. Vamos a ver el versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, a Mesach y a Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Y fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los 3 jóvenes caían andados dentro del fuego. La respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego enfureció por completo a Nabucodonosor. Esperamos un reconocimiento por mantener nuestras convicciones firmes y entonces decimos, Señor, hice un buen trabajo. Me gané ya allá en la patria celestial una buena mansión, algo bueno para mí. Pero esta historia nos demuestra que entre más fieles somos, más enfurecemos al mundo. Es completamente predecible. Nabucodonosor, enojadísimo, ordena entonces que el horno se caliente 100 veces más. Y el fuego entonces es tan intenso que estos hombres que echaron a Daniel y sus amigos al horno, ellos también fueron consumidos. Y parece hasta este punto de la historia que la fe y la fidelidad les ha costado la vida por completo. Y aquí muchos podríamos decir, bueno, tuvieron la oportunidad de salvarse. Tuvieron la oportunidad de hacer una excepción. Y qué daño nos hace como cristianos hacer excepciones. Este es el punto, hermanos, en donde muchos de nosotros, al estar en una situación como la de Daniel y sus amigos, somos los cristianos de la excepción. Y decimos, solamente por esta ocasión voy a decir que sí. Solo por una única vez. Y así transcurrimos todos los días haciendo pequeñas excepciones en este dilema entre escoger entre Dios y el mundo. Solamente hoy, Señor. Es que la verdad no quiero hacer enojar a mi jefe. Solamente hoy, Señor. Es que no quiero tener problemas con mi familia. Solamente hoy. Hoy es que no quiero tener un conflicto. Quiero vivir en paz. Solamente hoy. Nos damos el permiso de negar excepcionalmente a nuestro Dios, de negar a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres hubieran hecho una excepción? O sea, cuando los estaban atando, cuando los estaban amarrando y entonces ya los llevaban directito al horno de fuego en el camino, ¿qué estará pasando por el pensamiento de Daniel y sus amigos? Si va en serio. O sea, no era broma, ¿eh? Y si le decimos a Nabucodonosor que nos dé chance, y si le decimos que está bien, que nada más un día nos vamos a arrodillar, Jesús está. Una vez. Ya después se le va a pasar la euforia ahí. No fue así. Qué gran ejemplo tenemos aquí de una fe que ni aún ya con el fuego tocándoles el cuerpo, ya con el agua ya tapándoles la cabeza, completamente sumergidos, ni siquiera ya estando dentro de ese horno, decidieron darle la espalda a su Dios. ¿Y sabe qué? Viene la recompensa. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, así es en verdad eso, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del 4º joven es como el de un hijo de los dioses. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo desde afuera, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá.
Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Mientras Josafat, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos. Pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en un muladar. Porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Y después de esto, el rey ensalzó a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No, pastor, es que usted no sabe la situación que hay ahí donde yo estoy. De verdad, usted no conoce a esas personas. Usted no sabe de lo que son capaces. Pues yo no sé de lo que son capaces. Pero yo sí sé de lo que mi Dios es capaz de hacer. Yo sí sé de lo que Dios es capaz de hacer por ti. Y tal vez te va a llevar hasta las últimas circunstancias. Y tal vez van a atentar contra tu vida. Sin embargo, la presencia de Dios estará ahí. La presencia de Dios estará ahí. Porque fíjense, hermanos, y este es un detalle bien hermoso. El milagro no ocurre afuera de boca. La presencia de Dios no se manifiesta y entonces, por arte de magia, Daniel y sus amigos aparecen afuera. ¿Dónde ocurre la protección? Dentro del horno. El rey ve a ese cuarto hombre que dice en sus propias palabras que es semejante a un hijo de los dioses. ¿Qué habrá visto Nabucodonosor? ¿Qué resplandor habrán tenido esa cuarta entidad dentro del horno? Y lo que esto nos enseña, hermanos, es que Dios no los libra de la prueba, sino que los acompaña en medio de la prueba. El fuego no los consume, solamente quita las ataduras que ellos tenían. Increíble que no fueron quemados ellos, sino solamente aquellos lazos que les habían puesto para prenderlos. Dios nos va a permitir atravesar esa prueba, pero su promesa es que Él nos va a acompañar. Cuando suframos el rechazo del mundo, cuando suframos ese señalamiento, cuando seamos los que no encajan, cuando seamos los que quieren marcar la diferencia, cuando la soledad, cuando el señalamiento, cuando la hostilidad se anda, Dios nos acompañará en medio de eso. Dios a menudo se manifiesta de manera más poderosa, no cuando nos evita el sufrimiento. Y cuando nos mantenemos firmes, hermanos, somos un testimonio bien poderoso para quienes nos rodean. De verdad que sí. No perdamos la oportunidad que tenemos de dar testimonio de la fidelidad a nuestro Dios. Tener la convicción de que Él es todopoderoso, de que Él todo lo puede. Esta historia que nos recuerda, familia, que aunque lleguemos a atravesar circunstancias en donde el calor de las llamas parece que está a punto de tocar nuestra piel, no olvidemos que somos llamados a tener una fe inquebrantable, unas convicciones completamente firmes, seguras, a saber que pase lo que pase, aún atravesemos la prueba, Dios va a atravesar la prueba con nosotros. ¿Perdiste tu trabajo? ¿Tu familia te dice que ya cambiaste y que no sé si estás mal? Tus amigos ya no te quieren, ya no te invitan a salir. Andan diciendo por ahí que eres un religioso, que eres... Tu fidelidad siempre va a ser recompensada. Vamos a orar. Señor, tu palabra ayer de hoy nos recuerda que debemos ser hombres y mujeres de convicciones seguras y firmes. Señor, no es fácil. No es fácil hablar de nuestra fe con nuestros amigos, con nuestra familia. No es fácil, Señor, mantener nuestra integridad, santidad en medio de un mundo corrompido y lleno de maldad. Gracias por decirnos que sí se puede. Y que aunque a veces la presión sea tan grande, tan aplastante, tan desesperante, Señor, que sentimos que acaba con nuestra vida, nuestra fidelidad no siempre será recompensada. Que entonces, Señor, atravesar a través de esa prueba, Señor, caminando contigo, será un testimonio para que los que están en derredor
pueda comprobar quién eres tú, puedan ver tu poder, puedan ver tu misericordia. Da fruto a esta palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía, que podamos aplicarla, que podamos madurarla, Señor, en la cotidianidad de nuestras actividades, Señor, durante esta semana, que podamos abrazar este llamado que nos haces a defender nuestra fe, a defender nuestras convicciones, a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús. Amén.